Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Vamos a ir comenzando. Voy a compartir pantalla. Ya. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Básicamente, el objetivo es seguir aprendiendo los principios básicos de JavaScript. Eh, Ayer habíamos visto ya lo primero que era eh, las primeras reglas de la naturaleza del lenguaje, como les dije, es decir, la primera de ellas es el hecho de, en JavaScript, digamos, un lenguaje dinámico. Lo que esto significaba es que no necesitamos definir tipo de dato, ni dimensión, ni longitud de nada, el tamaño de las variables a la hora de declararlas. Habíamos aprendido también que todo puede ser anónimo, lo cual obviamente le da un poder distinto al lenguaje, lo hace muy diferente. Y por último, habíamos estado trabajando un poco con los arrays, ¿sí? Es decir, habíamos estado viendo las características de los arrays dentro de JavaScript. Una de las principales es obviamente el hecho de que solamente almacena objetos. Y habíamos aprendido que en JavaScript todo es un objeto, ¿sí? Lo cual es bastante particular e interesante. Hoy vamos a estar trabajando y entendiendo un poco las funciones y vamos a ir viendo todavía ciertas características del lenguaje JavaScript. Hay muchísimo camino por recorrer, pero bueno, como les dije, las reglas de la naturaleza son claves. Y vamos a empezar con las funciones, ¿sí? Voy a agrandar un poco más porque después vi el video y no se ve muy bien porque no sé, no lo graba en alta calidad Telegram cuando hace la copia. Después voy a investigar a ver cómo puedo resolverlo. Pero bueno, por ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener más eh, font size más alto para que se vea mejor, ¿no? ¿Ahí se ve bien o quieren un poquito más de font size? Vamos a dar un puntito más ahí, a ver. Ahí creo que está. Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo definimos una función en JavaScript? ¿Sí? Por ejemplo, la forma básica es lo mismo que hacíamos en el lenguaje C, es decir, usamos la palabra clave function, nombre de la función, entre los paréntesis van a ir los argumentos que espera la función, y finalmente el cuerpo de la función, es decir, lo que está comprendido entre las llaves. Entonces, esto es una función vacía, o sea, no tiene nada en su cuerpo, y para ejecutarla simplemente la invocamos, ¿sí? Bien, como no hace nada, no esperemos ningún resultado. Ahora, una de las diferencias que tienen las funciones en JavaScript versus las funciones que habíamos visto en C, es que las funciones en C tenían un tipo de dato, es decir, se esperaba que retornaran algo, y si esperábamos un número, lo que hacíamos era anteponer el int ante la palabra reservada function, si esperábamos un char, etcétera. Es decir, especificábamos el tipo de dato que tenía que retornar la función. En JavaScript no es necesario hacer eso porque no es un lenguaje fuertemente tipado, ya lo habíamos visto, todo es un objeto, y toda función siempre retorna algo. Es imposible que no retorne algo en JavaScript. ¿Qué es lo que retorna una función cuando no tiene retorno? Bueno, retorna un tipo de datos llamado undefined, ¿sí? Fíjense lo que pasó cuando yo ejecuté la función, me dijo que el retorno de esto fue undefined. Siempre que nosotros hacemos algo en la consola va a intentar obtener el resultado, es decir, qué fue lo que pasó al intentar ejecutar. Bien, ahora, esto que pasó al intentar ejecutar y demás, es sumamente importante entender. Primero, regla. Toda función retorna, que no tenga return, retorna undefined. Otra regla que habíamos visto, undefined es un tipo de dato, ¿sí? Bien, entonces, si yo vuelvo a declarar esta función, pero esta vez le pongo un retorno, return true, por ejemplo, y ejecuto la función, el resultado de ejecutar la función es un true. O si retorno 1, el resultado de ejecutar la función es 1. ¿Sí? Entonces, esa regla es sumamente importante. Toda función que no tenga return, retorna un objeto del tipo undefined. ¿Vale? Bien. Hasta ahora no es nada nuevo bajo el sol, es decir, se parece bastante a lo que ya habíamos visto en el lenguaje C. Y vamos a tomar algo muy importante. Y yo les dije, conocer las reglas de la naturaleza nos permite desarrollar muy bien en JavaScript. Si todo es un objeto, la función sigue siendo un objeto también. ¿Sí? Y si las variables almacenan objetos, quiere decir que pueden almacenar funciones. Paso a explicar.
Si yo digo va f igual a function, fíjense, acá voy a hacer varias cosas a la vez. Vamos a retornar, por ejemplo, no sé, un array vacío. Bien. ¿Qué hemos hecho en esta sentencia? Vamos a interpretarla con un lenguaje técnico. Variable f es igual a función, ¿sí? La función no tiene nombre, es decir, recuerden una de las reglas de JavaScript, todo puede ser anónimo, incluso las funciones. Y acá después voy a hacer una pequeña aclaración, pero por ahora sigamos con la lectura. Variable f es igual a una función, la cual retorna un array vacío, ¿sí? Si yo, digamos, acá, si yo exploro f, explorar, recuerden que es poner el nombre de una variable y darle enter, me va a decir que f es igual a, a una función, ¿sí? Que retorna esto. Bien, ahora, ¿cómo puedo yo ejecutar esto? Recuerden, esta regla es fundamental, la que le voy a explicar ahora. Cualquier cosa que esté precedida por apertura y cierre de paréntesis va a tratar de ser ejecutada como si fuese una función. ¿Qué significa eso? Que si yo hago f, apertura y cierre y le doy enter, esto fue ejecutado porque es una función y me devolvió un array. ¿Sí? Es importantísimo este detalle de que cualquier cosa precedida por apertura y cierre de un paréntesis va a ser ejecutada como una función. O se va a tratar de ejecutar. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar de evaluar es esto como si fuese una función. Como en este caso f sí es una función, o sea, es una variable que tiene asignado como valor un objeto del tipo function. ¿Sí? Esa sería la definición técnica. Entonces, entendiendo esto, ¿sí? Hay algo que sí hay que aclarar. Yo dije que todo puede ser anónimo y es cierto, pero yo lo que no puedo hacer es algo como esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a requerir un nombre si es una función que está siendo declarada de esta manera. Ahora, no obstante, si yo digo c es igual a esto, sí es válido, ¿sí? Es decir, si yo declaro la función como tal, estoy obligado a meter un nombre de función. Si yo declaro que una variable tiene como valor un objeto del tipo function, no es necesario. Ahora, si lo quisiese hacer, obviamente que lo puedo hacer. Es decir, yo puedo decir c igual a function, my function, body, etc. Entonces, si yo exploro c, me dice que es una función del tipo my function. Fíjense cómo representa las funciones, ¿no? Con el objeto de función, el símbolo matemático de una función, que es este. ¿Sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Ahí entre los paréntesis o los corchetes iría lo que va dentro de cada función, ¿no? A ver, un segundo. Volveme a repetir la pregunta porque no te estaba escuchando. Ahí Decime. entre los corchetes y los paréntesis iría más o menos, ajá, justo puso así un chico Brian. Sí, a ver. Eh, para hacer la pregunta porque así queda ya registrada en el audio. Que entre los corchetes y los paréntesis iría lo que está el parámetro de la función o el contenido de la función. Claro, paréntesis una cosa, corchetes otra. Acá irían los parámetros. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más en las estructuras. Vamos a ver los argumentos. Bien, vamos a empezar a hacer funciones básicas como las que hicimos en su momento en el lenguaje C. Una de ellas, por ejemplo, la función sumar, a más b. Entonces, ¿qué vamos a retornar? La suma de a más b. Bien, si yo llamo a la función, me va a devolver como resultado 6, ¿sí? Porque le estoy pasando, declaré dos argumentos, a y b. Retornamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende? Fíjense que no hay mucha diferencia con el lenguaje C cuando lo estuvimos estudiando en la introducción a la programación, pero sí requiere, ¿no? Ese detalle extra, ¿no? De entender, bueno, acá no hay tipos de datos, acá es todo un objeto, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Entonces, volvamos a codear un poquito. Lo mismo podría hacer yo con una variable, por ejemplo, s es igual a function, a y b,
retornamos la suma de A y B, S, 2 más 5 igual a 7. Ahora, importante acá. ¿Qué es lo que tenemos? Retorna un objeto. Todo es un objeto en JavaScript, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que podríamos retornar cualquier cosa, ¿se entiende? E incluso una función. Esto es algo que se hace, digamos, se transforma quizás en una de las herramientas más poderosas de JavaScript. Como todo es un objeto, retorna un objeto, las variables almacenan objetos, los arrays almacenan objetos, se nos abre un mundo de posibilidades, un mundo infinito de situaciones en las cuales programar se transforma en algo sumamente fácil y potente. Ahí justo estoy leyendo la pregunta de Brian, que me pregunta si para entender Java tenemos que saber bien. Primero, no estamos viendo Java, estábamos viendo JavaScript. Y segundo, no es necesario, pero como nosotros hicimos el curso de Introducción a la Programación y usamos el lenguaje C como base, bueno, por eso es que lo saco a colación constantemente. Bien, vamos a ver esto de... Acá se va a volver interesante. Imagínense lo siguiente. Vamos a aplicar en una sola expresión varios de los conceptos que ya hemos aprendido hasta ahora. Y se va a volver bastante interesante porque va a parecer medio raro, porque en términos de sintaxis es verdad que puede parecer raro, pero va a tener sentido. Voy a abrir y cerrar corchetes, ¿sí? Es decir, estoy declarando un array. Voy a declarar que adentro del array hay una función, ¿sí? La cual va a esperar, por ejemplo, A y B, y retorna A por B. ¿Qué hice ahí? Acá definí un array anónimo, donde el primer elemento es igual a una función. De hecho, me devolvió el array y me dice en la posición 0 tenés una función. Perfecto. ¿Se acuerdan lo que yo le había dicho? Le enseñamos ayer que puedo acceder a cualquier posición de un array que está siendo declarado, por ejemplo, en la posición 0. Por lo cual, al acceder a la posición 0 del array que acabo de declarar, que en su interior tiene una función, lo que estoy haciendo es acceder a la función directamente. Y por último, la regla de todo lo que está precedido por apertura y cierre de paréntesis va a tratar de ser ejecutado. Por ejemplo, acá agrego la apertura y cierre de los paréntesis. ¿Qué va a terminar sucediendo? Me va a devolver 8 como resultado. Entonces, entendiendo cómo se analiza una expresión que se hace de izquierda a derecha y se descompone en términos, acá tenemos el primer término, la definición de un array. Segundo término, acceso al elemento 0 del array que acaba de ser definido. Tercer término, ejecución del elemento 0 del array que acaba de ser definido, pasando, ¿sí?, como argumentos 2 y 4. ¿Se entiende esta expresión? ¿Cómo es que funciona? ¿Hay alguna duda? Bien. El segundo renglón es la función resumida que dice f paréntesis nomás. Acá, esto que estoy marcando, No, el otro, el cuarto, perdón. 1, 2, 3, esto de acá sí. O sea, Sí, sí. perdón, esto que devuelve acá es la interpretación de esto, es decir, definiste un array con una función en su interior y accediste al elemento 0 del array, por ende accediste a la función. Esto devuelve esto como resultado, la función en sí. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Esto es una de las características más interesantes de JavaScript, que todo puede ser anónimo, todo es un objeto y la regla de los paréntesis. Es decir, seguimos descubriendo un poco, por un poco las reglas de la naturaleza del lenguaje, pero a la hora de empezar a aplicar los conceptos que ya vimos, todo es un objeto, todo puede ser anónimo, la cuestión de los arrays que almacenan objetos. Es decir, empezamos a encontrar que obviamente podemos resumir código en una expresión muy pequeñita. Si yo esto mismo lo quisiese hacer de otra manera, lo podría hacer. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, vamos a hacer la función mul, que espera A y B, la cual retorna A por B. Perfecto. Ahora podría decir, adentro de un array vacío, voy a grabar mul.
Es más, voy a definir myArray es igual a un array vacío que tiene un array vacío, no, perdón, un array cuyo primer valor es mul. Si yo exploro myArray, me va a decir que es igual a una función, ¿sí? Por lo tanto, puedo acceder al elemento 0 y me va a devolver que es una función. Y lo podría ejecutar, 2 y 4, y me devuelve 8. Es decir, podría haber hecho la declaración de la función por un lado, la declaración del array por otro, acceder al elemento 0 de ese array y ejecutarlo tranquilamente. O resumir todo esto en una sola línea, como lo hago acá. ¿Sí? Bien. Hasta ahora más o menos es simple, no tiene grandes misterios, es algo que, si bien es distinto obviamente a un lenguaje fuertemente tipado como C o como Java, JavaScript, al tener este concepto de, bueno, todo es anónimo, todo es un objeto, las funciones siempre retornan algo, etcétera, etcétera, nos va dando o nos permite trabajar de otra manera. Es decir, tenemos que empezar a formatear nuestra cabeza y nuestra forma de pensar las soluciones cuando estemos codeando porque tenemos mucho power. Es decir, tenemos demasiada flexibilidad dentro del lenguaje y eso lo hace más que interesante. Vamos a jugar un poquito más con esto. Vamos a hacer una función, ¿sí? Les voy a explicar un concepto. Vamos a empezar a meternos en algunas cosas que tiene JavaScript que son muy particulares. Una de ellas se llama closure. Es un concepto que a veces cuesta un poco, pero con práctica se va resolviendo. Y de paso les voy a enseñar, ¿no?, una aproximación a lo que se llaman los patrones de diseño. ¿Qué son los patrones de diseño? Son estos tipos de algoritmos o formas de resolver un problema, ¿sí? Entonces vamos a ver uno bastante fácil que se llama constructor, pero vamos a empezar primero con los closure. ¿Qué es un closure? Yo voy a definir una función acá. La función que voy a definir, vamos a aprovechar el concepto de que lo que retorna una función siempre es un objeto. Si no tiene un retorno, retorna un objeto del tipo undefined. Voy a crear una función que se llame, por ejemplo, counter. ¿Ven? Ahí. Por ahora, vacía. ¿Qué voy a esperar en counter? No voy a esperar nada en realidad, pero sí voy a definir una variable adentro del counter llamada x. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá es retornar, ¿sí?, una función directamente como objeto de retorno. Recuerda que esto siempre retorna un objeto, bueno, y como las funciones son objetos, retorna una función, la cual no necesita tener nombre. ¿Qué voy a hacer en el cuerpo de la segunda función? Voy a simplemente retornar x más más, es decir, voy a ir incrementando x. Vamos a leer este código. Counter define x, retorna una función que en el cuerpo retorna x más más, o sea, va incrementando de a 1 x. ¿Qué entiendo que va a pasar acá? Por ejemplo, voy a decir, bueno, var c es igual a counter. Si yo ejecuto esto, ¿cuál va a ser el valor de c? Y, según el código de counter, va a ser igual a una función. Es decir, si yo exploro c, es igual a una función. Ah, bueno. Ahora voy a ejecutar. Si es una función, la puedo ejecutar. Fíjense lo que pasa mientras voy ejecutando c. Va aumentando en 1 el return. Y esto es lo que se vuelve mágico e interesante. Esto es un closure. Yo defino una variable que en términos de contexto, ¿sí?, en términos de scope, está declarada dentro de counter, ¿sí? Está dentro del cuerpo. Esto retornó una función, counter. Una función que ya no es parte, o sea, cuando retorna es un objeto aparte, no tiene nada que ver con counter. Sin embargo, si yo analizo esto, adentro de esta función anónima que se utiliza para retornar, dice x más más. Es decir, que de alguna forma esta función como que la saqué de acá, porque al retornar es como que ya no es parte de todo esto. Counter murió, ya se terminó de ejecutar. Ya no existe más una vez que yo la ejecute. O sea, cuando digo no existe más, me refiero a cuando yo ejecuto counter, esta función pasa a la memoria para hacer, pasa a un lugarcito, se llama call stack, después ya lo vamos a aprender, donde se va a ejecutar. Pero una vez que se terminó de ejecutar, o sea, una vez que se ejecutó el return, esto que se estaba ejecutando, counter, ya está, pasó el garbage collector y dijo, chau, me lo llevo, no queda nada.
Sin embargo, esta funcioncita, yo la tengo persistida como valor de la variable c. Y al ejecutar c, fíjense cómo fue incrementando, es decir, que de alguna forma esta x, que ya fue destruida por el garbage collector, está siendo accedida por esta función que fue retornada, ¿sí? Es una característica bastante poderosa de JavaScript, es decir, que una función que fue retornada siga observando, ¿sí?, una variable que estaba definida en el padre, por decirlo de alguna manera, en un contexto superior. Eso se conoce como closure, ¿sí? ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Alguna duda? Ojo que acá siempre, y volvemos a lo que yo les digo, tenemos que empezar a trabajar con ChatGPT. Yo tengo la versión 4, ustedes pueden usar la 3.5, es gratuita. Entonces, podemos hacer qué es un closure en JavaScript y ejemplos. Entonces, todo lo que le preguntemos a ChatGPT, obviamente, le tenemos que dar contexto. Podemos usarlo como si fuera Google haciendo una pregunta simple o directamente podemos darle más contexto para que nos explique de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, fíjense que acá el ejemplo que está dando es básicamente lo que hicimos nosotros. Tenemos una función, function exterior, function interior, ¿sí? Retorna function interior. Es lo mismo que haber hecho return de la function interior. Es decir, acá la definió adentro de function exterior y la retorna. Es exactamente igual. Y lo que hace esta function interior es devolver x más y. Acá lo que estamos viendo es un pasito más allá, es decir, la function exterior espera un valor. Fíjense, nueva function es igual a function exterior y pasa el 3 como argumento, ¿no? Que estaba esperando el parámetro x acá. Bien, lo que termina haciendo esta function interior es devolver x más y. Por lo tanto, cuando yo ejecuto nueva función, tengo que pasar un valor. Y ahí es donde retornaría, en este caso, 8, ¿no? Este es el concepto de closures. Acá les va a explicar con distintos ejemplos. Bueno, acá tenemos el ejemplo del contador que acabamos de ver, que hicimos nosotros. Se puede hacer distintos tipos de cuestiones. Acá ya es más avanzado porque hay un objeto, todavía no vimos, ya lo vamos a ver a esto, pero nada, recuerden, ChatGPT siempre los va a ayudar a entender. De hecho, si ustedes copian código, esto ya se los había explicado en otro momento, y lo pegan, lo que va a hacer ChatGPT es entender el código y les va a explicar lo que está haciendo, ¿sí? ¿Ven? Ahí les va a decir que se declara la function counter, que adentro tiene x, inicializada con 0, en fin. Analiza el código y les va dando una explicación de lo que va haciendo paso a paso. Por eso es la herramienta más importante para que podamos, digamos, nada, trabajar en conjunto y entenderlo. Estoy agrandando un poquito el font size para que nada, se vea mejor y se lea mejor después se ve el video. Bien, entonces, volvamos aquí. Entendiendo esta magia de los closures, podemos empezar ya a jugar con un poquito más de nivel en términos de, vamos a usar justamente un poquito de código más difícil de leer, pero que es lógico, o sea que no va a ser tanto problema. Voy a crear una cosa como esta, fíjense. Y lo que yo voy a esperar acá, porque esta es una de las características también de las funciones, las funciones, cuando son ejecutadas y esperan como argumento objetos del tipo object o arrays, los mismos pasan por referencia. Por ejemplo, voy a poner acá data. Y voy a hacer data.push de una función, fíjense, ahora les explico un poquito esto, que espera x, acá voy a definir y es igual a 0, x por y más más. Bien. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? F es igual a una función que espera parámetro data, y es igual a 0, data.push, mete una función que, perdón, acá está, falta un return, ahí está,
que va a devolver x por y más más. Bien, vamos a tratar de entender. Primero, este data va a ser un array. Los arrays tienen el método push, ¿sí? Push es una función y es para meter un dato. Esto es para cuando yo, por ejemplo, haga data es igual a un array, ¿sí? Data.push, y acá, no sé, almaceno un valor X. Si yo exploro data, me dice tiene un solo valor que es 1, 2, 3. Ahora voy a meter un array vacío, ahora voy a meter un booleano. Es decir que el método push de los array permite ingresar un nuevo elemento al array. ¿Sí? Es decir, no estoy haciéndolo como por ejemplo lo hacía en el lenguaje C, donde yo me tenía que parar en una posición, hacer una cosa como data, por ejemplo índice 5, igual a algo, ¿sí? Sino que lo estoy haciendo por medio de un método. ¿Puedo hacerlo accediendo a un elemento? Sí. Fíjense lo que pasó. Yo tenía solamente 3 elementos, accedí al elemento 5. ¿Cómo quedó mi array? Bueno, 0, 1, 2. Fíjense lo que pasó acá. 3 y 4 son elementos vacíos. Por eso dice empty por 2, 5. Entonces no se utiliza acceder a las posiciones, sino utilizamos el método push para insertar un nuevo elemento, ¿sí? Bien, vamos a volver a nuestra definición de la función. Si yo hago ahora, por ejemplo, vamos a poner make, vamos a poner un nombre, esto que me devuelve, bueno, sí, vamos a poner myArt igual a f. Yo ejecuto esto. Recuerden que esto espera un argumento. ¿Cuál es el argumento? Un array. Entonces lo que yo voy a hacer es, primero, data es igual a un array vacío y voy a pasar data como argumento. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa cada vez que yo ejecute data? Fíjense. No, data no, perdón, myar. Ahí está. Bueno. Perdón. Me estoy adelantando el ejemplo. Vengo acá. Ahí. Bien. Lo que hizo acá fue, cuando yo ejecuto F y paso data, va a insertar un dato adentro de data porque lo pasa justamente como lo explicaba por referencia. Si yo miro data, ahora hay una función en su interior. Si yo vuelvo a ejecutar, de hecho, voy a hacerlo más limpio para que se entienda mejor. A ver, esto va así. Bien, si yo vuelvo a ejecutar data, perdón, F y paso data, lo ejecuto varias veces y después exploro data, me doy cuenta que mi array fue sumando funciones, o sea, se le fueron agregando a mi array funciones. Eso es porque los arrays, cuando son enviados como argumento de una función, llegan como una referencia y no como una copia nueva. Es decir, lo que fui haciendo, si ustedes se fijan acá, fui metiendo adentro de data, que es un array, por el método push, un nuevo elemento. Entonces lo que terminé obteniendo cada vez que ejecutaba f y pasaba data como argumento, es que a data se le insertaba un nuevo elemento, ¿sí? Entonces data hoy es un array, como dijimos, que en la posición 0 va a tener una función, en la posición 1 va a tener una función, en la posición 2 y en la 3, que creo que lo ejecuté esa cantidad de veces. Ahora, ¿qué pasará cuando yo ejecute, por ejemplo, la posición 0? Como es una función, la puedo ejecutar. Ojo con esto, me dice not a number, es decir, no es un número, y eso es porque está mal el cuerpo de nuestra función, porque espera X. Es decir, no es que le tengo que ejecutar así nomás, sino espera que le pase un valor. ¿Sí? Entonces, ese not a number lo vamos a obtener cada vez que hagamos una operación matemática inválida. Es decir, cada vez que yo quiera hacer algo que no sea posible realizar, va a devolver not a number. Eso es porque cuando yo define la función dije x por y más más. Ahora, si x no fue pasada como argumento, x va a ser igual a undefined. Undefined por un número va a dar not a number. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar ahora la función almacenada en la posición 1, la función almacenada en la posición 2 y la función almacenada en la posición 3. Fíjense que curioso. ¿Mm? Bien, hay funciones almacenadas, está el concepto de closure,
acá donde viene el fantasma que hay que asfixiar, ¿sí? Bueno, que eso va a ser parte del trabajo de ustedes, pero no se preocupen. Vamos a la definición de la función. La voy a pasar al canal de Telegram para que todos puedan acceder a la misma y verla. Ahí está. Y voy a pasar lo que se llama, bueno, el consumo, es decir, cómo debería yo utilizarla. Sin esta parte que no va. Ahí. Bien, excelente. Ya con eso van a poder jugar dentro de su propia consola. Bien. Como verán, las funciones son algo, bueno, recién estamos empezando porque falta muchísimo más todavía, pero son algo bastante fácil de comprender, de usar y demás, solo necesitamos entender y recordar las reglas de la naturaleza del lenguaje JavaScript. A ver, hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo que les parezca demasiado complejo, loco, difícil? Y el data push que pusiste, Bien, eh, que- dale. bien, vamos a repasar eso. Los arrays en JavaScript son objetos. Recordemos cuando vimos lo que era un objeto, habíamos dicho que los objetos tienen propiedades y tienen métodos. Yo voy a definir data es igual a un array vacío, ¿ok? Bien. Si yo exploro data, aparece una propiedad llamada length, es la longitud, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay adentro? En este caso ninguno porque estaba vacío. Ahora, ¿cómo inserto un elemento adentro de un array? Lo hago por medio del método push. Data, ¿sí? Push. Y ahí inserto lo que quiero. Si yo llamo data.length, me voy a dar cuenta que dice 1. Vamos a insertar otra cosa, un true, length es igual a 2. Es decir, la forma de insertar un elemento en un array es por medio del método push, ¿sí? Estamos hablando, ¿no? Una vez que ya fue declarado. Es decir, yo tengo dos opciones. Vamos a ver, A igual a un array. Acá, perdón. A es igual a un array. Y voy a meter un through, undefined. Mejor algo más bonito porque si no, no van a entender muy bien ahí. Y un numerito. Entonces, a.length me dice que tengo tres elementos, porque cuando creé el array ya puse elementos adentro, ¿sí? Si quiero agregar un nuevo elemento, utilizo el método push. Por ejemplo, vamos a meter otro string, ¿sí? Simplemente eso. Push es un método de los array que me permite insertar un elemento en el array. ¿Se entiende? Ok. Bien. Vamos a dejarla por acá, porque es un montón de información. Recuerden que el objetivo a partir de ahora es que con todo lo que vemos, ustedes usando ChatGPT puedan, de hecho ChatGPT les puede dar ejercicios. Si ustedes vienen y le dicen, por ejemplo, estoy estudiando los arrays en JavaScript y necesito ejercicios básicos. Y el tipo ahí va a empezar a armarte una lista seguramente de ejercicios para que vos puedas practicar. La idea es que todo lo que hacemos, nada, lo vean en ChatGPT, practiquen con ChatGPT, es una herramienta sumamente poderosa, por ejemplo, crear un array con 5 ciudades, acceso a los elementos de un array, modificar un elemento de un array. Es decir, nos va dando, ¿sí? Una serie de pasos o de ejercicios que podemos ir haciendo que va a ayudar a que los entendamos mejor. Algunos van a ser mucho más difíciles, ¿sí? Nosotros llegamos hasta acá, pero tenemos todo este camino, todavía nos quedan cómo iterar, cómo añadir un elemento, la búsqueda, el ordenamiento, el filtrado, los mapas, etcétera. Es decir, podemos empezar, por ejemplo, creación de un array, ¿sí? Dice, crear un array con nombre de 5 ciudades. Eso ya lo sabemos hacer. Venimos acá, decimos Córdoba, Buenos Aires, etcétera, ¿no? Es decir, que con eso ya cumplimos el ejercicio número 1.
Acceso a los elementos de un array. A partir de un array que has creado en el ejercicio 1, imprime los nombres de la tercera ciudad. Ya aprendimos que puedo acceder al elemento 2, 0, 1, 2, Santa Fe. Esa es la tercera ciudad. ¿Sí? Modificación de un array. Combina el nombre de la última ciudad en el array del ejercicio 1. Entonces, bueno, modificar un array en realidad lo que nos está diciendo es, vamos a... De hecho, ya que estamos acá y nos faltan dos ciudades, vamos a agregarlas. Vamos a agregar, por ejemplo, Mendoza y... no sé. San Fernando de Catamarca. Es San Fernando del Valle de Catamarca, pero bueno. Entonces, cities, índice 4, es Catamarca. Si yo quiero modificar esto y decir, no, no quiero que sea Catamarca, quiero que sea, por ejemplo, Bariloche, accedo al índice 4 y les establezco un nuevo valor. Entonces mis ciudades quedaron así ahora. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Bariloche. Es decir, hacer ejercicios es muy fácil. O puedo decir, bueno, ahora quiero una ciudad que sea la combinación de la primera ciudad, ¿sí? Más la combinación de la segunda ciudad, ¿sí? Vamos a ver cities. Entonces tengo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Buenos Aires. ¿Ok? Bien. Mañana vamos a estar trabajando mucho más con arrays y functions. Hay un secreto básicamente en JavaScript y es que el que domina los arrays y los objects ya domina básicamente el lenguaje. Queda bastante por aprender. Por acá, hoy la vamos a dejar acá porque si no va a ser demasiada información. Mañana vamos a estar trabajando de vuelta con funciones, con array, vamos a aprender algunos métodos de los arrays. Los arrays son sumamente importantes, es la base de todo. Así vamos preparando el terreno para finalmente llegar a los objects. Nos faltan prototipos, en fin, nos falta muchísimo todavía por descubrir. Así que bueno, será hasta mañana. Muchas gracias por estar, como siempre digo, y en un ratito estará el video subido al canal de Telegram y a YouTube.